Hello, my dear friends. Hola a todos. Nuevamente aquí su profe de inglés, la profe Consuelo, que los va a estar ayudando con sus guías, con la prueba. La idea es que podamos responder a través de estos videos cualquier duda que ustedes puedan tener y así poder enfrentarse mejor a la materia. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, como sale ahí en la esquinita, no sé con qué dedo tengo que marcarlo, vamos a ver preguntas y respuestas, questions and answers, porque existen distintos tipos. Pero antes de empezar, que es lo más importante, es que remember to bring a notebook and a pencil, un cuaderno de notas y un lápiz. ¿Por qué? Porque todos los contenidos que vayamos viendo a lo largo de todas las clases están conectados unos con otros y muchas veces vamos a volver a temas que a lo mejor ya habíamos visto en clases pasadas o que seguramente vamos a repetir en otras clases, porque como ustedes bien saben, el conocimiento para que sea significativo está comunicado. Tiene que haber una comunicación entre uno y otro. Y los objetivos de esta clase, primero, es ver de qué manera uno comunica dudas, sugerencias y, por supuesto, preguntas. Crear preguntas que sean significativas dependiendo del contexto en la que está. Y, por supuesto, promover comunicación para poder preguntar por cosas básicas, ¿cierto? Por instrucciones, lugares o eventos y situaciones. Y como les había comentado en un principio, existen 4 tipos de preguntas. Es decir, 4 formas de hacer preguntas. No 4 tipos de preguntas porque existen muchos contenidos y muchas cosas por las que uno quiere preguntar, pero existen 4 formas en emplazar una pregunta. Y entre estas tenemos general yes or no questions, que son preguntas generales o preguntas de sí o no. The famous W's questions, que son las famosas preguntas que comienzan con una W. Después tenemos choice questions, que son preguntas de elección. Y después tag questions, que son preguntas rápidas, de respuestas rápidas, que se usan principalmente cuando estamos en una situación hablada, en un speaking situation. Y la primera, entonces, las preguntas generales yes or no, son preguntas directas, como aquí dice direct questions, y se usan con un verbo auxiliar. Y ustedes me van a decir, ¿qué es un verbo auxiliar? Yo les voy a mostrar una tablita ahora con todos los verbos auxiliares, que son los verbos auxiliares que se encuentran dentro de la pregunta. Y un verbo auxiliar, como dice la palabra auxilio, apoya a un verbo principal para poder hacer una pregunta. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, Did you clean your room? Limpiaste tu pieza. Si yo lo digo en español, solamente tenemos un verbo, que es limpiaste. Pero acá estamos usando 2 verbos, que es el did, que viene del verbo do or does, que es hacer, pero que en este caso funciona como un auxiliar, y el verbo clean, que es limpiar, que es el verbo principal. ¿Y cómo entonces nosotros respondemos a estas preguntas que tienen un verbo auxiliar? Es que agregamos el verbo auxiliar como parte de la respuesta sí o no. Entonces, si yo te pregunto, ¿Did you clean your room? ¿Limpiaste tu pieza? Y lo hiciste. Entonces la respuesta es yes, I did. Respetamos el verbo auxiliar. Did you clean? Yes, I did. Después tenemos el verbo abajo is, que es el verbo to be, ¿cierto? Is, are. Y en el pasado was, were, ¿cierto? Que nosotros solamente lo usamos en una oración simple como verbo ser y estar. Pero en este caso es un verbo auxiliar ya que está apoyando la pregunta y respondemos con el mismo verbo. No, she is not. Después, como les explicaba, los tipos de verbos auxiliares son aquellos que acompañan el verbo principal. Entonces, estos nos ayudan a darle una afirmación a la oración o cambiarla a la forma negativa. Y entre los distintos, por ejemplo, entre los distintos tipos de verbos auxiliares ya les había mostrado el did, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, Clara, 2 puntos. Did you go to the bank? ¿Fuiste al banco? Y Connie responde, yes, I did. Entonces mantenemos el verbo auxiliar en su tiempo verbal, tal cual como se está haciendo presentado. Y aquí tenemos una lista de algunos verbos auxiliares. Como es verdad,
todos los verbos auxiliares sirven para formas de pregunta, formas negativas, formas de afirmación. Y tenemos primero, como sale aquí en la esquinita, el have has, que como verbo principal funciona como tengo, pero se usa en algunas preguntas de manera auxiliar. Por ejemplo, si tenemos los sujetos she, he, it, ¿cierto? Los nouns, los pronouns, she, he, it, tenemos que agregar el has o el have al principio de la oración. Siempre los auxiliares van al principio. Entonces, en el ejemplo del presente simple dice, Pedro, has she gone to therapy? ¿Ha ido ella a terapia? El a, ¿cierto? El a de tener. Y la respuesta entonces sería en el mismo tiempo, si es que fuera negativo, no, she has not. No, no lo ha hecho. En el caso de ser en el pasado, la pregunta se plantea de la misma manera, solo que se cambia en vez de un has had a un had. Entonces, had she resolved the issue? Perdón, me comí una D ahí, debería decir resolved, porque debiese estar en el participio, ¿ya? Y después, cuando tenemos los pronouns they, we, I, you, usamos el have a diferencia del has. Y aquí tenemos otro ejemplo. Have you worked on your project? ¿Has trabajado en tu proyecto? Y la respuesta sería no, I have not. Remember, acuérdense que cuando tenemos la forma negativa y queremos responder en la forma negativa, al final del have o de cualquier auxiliar tenemos que poner el not, que en este caso está abreviado como NT, ¿cierto? Después, otro tipo de auxiliar, que es el que ya vimos, es el does, el do, y en el pasado did, ¿cierto? Cuando tenemos she, he, it, usamos el does. Entonces aquí es does he enjoy listening, siendo el verbo principal disfrutar. Él disfruta de escuchar música y la respuesta, en caso de ser positiva, tendría que mantener el auxiliar. Yes, he does, ¿cierto? En el pasado tenemos did he just say that? ¿Acaba de decir eso? En el caso de que sí, yes, he did. En el caso de que no, yes, he did. I mean, no, he did not, ¿cierto? No y el negativo, not. Y después cuando tenemos they, we, I, you, usamos do, a diferencia del does. Entonces, por ejemplo, do you want something to eat? ¿Quieres algo para comer? Si la respuesta es no, no, I don't. Si la respuesta es sí, yes, I do. Respetamos el auxiliar. Y por último, en el pasado, did I do something bad? ¿Hice algo mal? No, you didn't. O yes, you did. Y por último, tenemos el auxiliar, que es el verb to be, ¿cierto? Que como verbo principal nosotros lo conocemos como ser y estar, pero funciona como un auxiliar y por lo mismo, en el caso de las preguntas, y por lo mismo cuando respondemos tenemos que responderlo respetando el auxiliar. Siempre todas las preguntas que sean cerradas sí o no y tengamos un auxiliar se responde con el mismo auxiliar y eso es una regla. Entonces, en el caso de she, he, it, que tenemos él, ella y una cosa, un objeto, que, dato curioso, ya no se usa de manera común, por ejemplo, para hablar de animales, porque hoy en día lo entendemos como seres vivos. Y en el primer caso, si tenemos el presente simple, tenemos el primer ejemplo que es is she feeling well? ¿Se siente ella bien? En el caso de ser positivo, yes, she is, ¿cierto? En el caso de que no lo sea, no, she is not, ¿cierto? Siempre terminamos con el not al final. En el caso del pasado, como was he trying to control the situation, ¿estaba tratando él de controlar la situación? Podemos responder yes, he was o no, he wasn't. En el caso del they, we, I, you, tenemos que usar el are. En el caso de they, we y you. Pero si tenemos el I, usamos el am, como diciendo I am 13 years old, ¿cierto? Yo tengo 13 años, que evidentemente no es el caso. Pero el am lo usamos para el I y el are lo usamos para todos los demás pronombres, que es they, we y you, ¿cierto? Are you looking at your phone right now? ¿Estás mirando tu teléfono ahora mismo? Y tú respondes con yes, I am o no, I am not, ¿cierto? Y después tenemos where o was. En el caso de where lo usamos para they, we, you, pero en el caso del I usamos was.
Y acá tenemos, por ejemplo, was I doing something bad? Yes, you were. O no, you were not. Porque la respuesta es dirigida a un tú. Entonces usamos el were. Pensemos un poquito ahora. Les voy a dar como 10 segundos por cada respuesta para que ustedes me digan cómo debiese ser la respuesta, ya sea en negativo o en positivo, pensando en el auxiliar. Entonces, si yo les pregunto, ¿Did you study for the test? ¿Cómo deberían responderme? Les voy a dar 10 segunditos. Entonces, la respuesta debiese ser, si es que es una respuesta positiva, yes, I did study for the test. Y si no lo es, acuérdense que agregamos el not después de nuestro auxiliar. Entonces sería, no, I did not study for the test. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, have you seen my father? Ahora, nuestro auxiliar es have. Así que, ¿cómo debiese ser la respuesta? Pensémoslo un segundito. Entonces, la respuesta debiese ser, yes, I have. O no, I have not. Respetamos el auxiliar. Were you absent to class yesterday? ¿Estuviste ausente ayer de la clase? ¿Cuál debiese ser la pregunta si en este caso nuestro auxiliar es where? Pero tenemos you. Tenemos que responder en el I, la forma de yo. Acuérdense que aquí cambia el verbo to be. Entonces la respuesta debiese ser yes, I was o no, I was not. Y ahora vamos a entrar a las 5 Ws, las famosas 5 Ws, más la pregunta H, porque tenemos 6 estructuras que estas requieren de contenidos específicos. Antes estábamos haciendo preguntas para saber algo si sí o si no. Ahora vamos a hacer preguntas para resolver información específica. Entonces, si queremos preguntar, dice, there are 6 main structures to ask for further instruction. Hay 6 estructuras principales para preguntar por instrucciones. En la primera dice que si queremos preguntar por información específica, usamos el what, ¿cierto? What is your problem? ¿Cuál es tu problema? Si queremos preguntar por la razón de algo, ¿cierto? ¿Por qué? Usamos why. Why didn't you answer my calls? ¿Por qué no respondiste a mis llamados? Después tenemos preguntar sobre alguien o sea, responder donde la respuesta tenga una persona, ¿cierto? Entonces, who is your boyfriend? Who, ¿quién es tu novio? Después preguntar sobre un lugar, ¿cierto? Una locación. Where, ¿dónde? Where did he go? ¿A dónde fue? Después preguntar sobre el tiempo donde pasó algo. When did he leave the house? ¿Cuándo se fue de la casa? Y la última, que es nuestra pregunta H, es preguntar la forma en que algo se hace. How do you make a cake? ¿Cómo haces una torta? Entonces tenemos what, que es qué, why, por qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo y how, cómo. Y para posibles respuestas, por ejemplo, cuando tenemos cuándo, when, podemos decir before, antes, yesterday, ayer, today, hoy, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, 2 weeks ago, o 2 semanas atrás, o cualquier tipo de estructura que hable de tiempo, ¿cierto? Puede ser en Navidad, en las vacaciones, hace 3 días, cualquier tipo de respuesta sirve para el when. For why es más sencillo porque si nos preguntan por qué, nosotros respondemos por qué algo más, ¿cierto? Si yo digo, why didn't you go to school? ¿Por qué no fuiste al colegio? Tú me vas a responder partiendo con because. Because I was sick. Porque estaba enfermo. Y también puedes usar estas otras estructuras que son since, ya que, o for the reason, por la razón que. Para how,
existen muchas formas de responder el cómo se hace algo, porque son adverbios. Adverbios son la manera en que nosotros modificamos un verbo. Entonces lo hice secretly, lo hice secretamente, lo hice rápido, fast, well, bien, quickly, rápidamente, easily, lentamente, slowly, lentamente, lowly, muy bajo, accidentally, por accidente, ¿cierto? Y cuando tenemos where, que es donde, podemos usar cualquier tipo de preposición o cualquier tipo de lugar, ¿cierto? Entonces, above, que es debajo, o sea, encima, under, debajo, in the park, en el parque, in the zoo, en el zoológico, in the street, en la calle, behind, detrás, at school, en el colegio, somewhere, algún lado, everywhere, cualquier lado, o en todos lados, en verdad. Y ahora vamos a pasar a la tercera tipo de pregunta, que es a choice questions, que es básicamente de preferencias. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Prefieres esto o prefieres esto? Entonces, para ese tipo de preguntas, uno responde de estas distintas formas. Dice, por ejemplo, I prefer, yo prefiero, than, que es por sobre o sobre algo más. Entonces, por ejemplo, I prefer playing football than playing tennis. Entonces, yo prefiero jugar fútbol que jugar tenis. Después tenemos la segunda opción que es I rather más un verbo y después de nuevo que hacer otra cosa. Por ejemplo, I rather play football. Yo preferiría jugar fútbol que jugar tenis, than playing tenis. Y la última estructura frente a una pregunta de what do you prefer, qué es lo que prefieres, puede ser I like, me gusta más algo, more sobre otra cosa. Por ejemplo, I like going to the movies more than watching movies at my house. Entonces, me gusta más ir al cine que me gusta ir al cine más que ver películas en mi casa. Y las choice questions entonces se responden de esta misma manera. O sea, se estructuran de esta manera. Do you prefer reading books or watching movies? Or would you rather play football or play tennis? Entonces siempre son dos preferencias. Aquí dice que les doy un poco de tiempo para pensar, pero básicamente tienen que usar las estructuras que les enseñé anteriormente. Y por último tenemos las tag questions, que las tag questions son preguntas que lo que buscan es reafirmar la información que se está dando. Entonces, por ejemplo, en español sería como, ella estuvo en la casa, ¿o no? O vas a ir a la fiesta, ¿cierto? O estás interesado en esa persona, ¿cierto? Ese tipo de estructura. Aquí, en los ejemplos de las tag questions, nosotros usamos nuevamente nuestro querido auxiliar, y el auxiliar es lo que marca cómo se estructura la pregunta final, después de la afirmación. Entonces, aquí dice, he is here, él está aquí. Isn't he? No es cierto, está acá. Entonces usamos el is de nuevo. Y como está en la forma positiva, nosotros transformamos las tag questions en la forma negativa. Si dice he is here, afirmación, tenemos que usar el is not. Isn't he? Y si es positiva, y si es negativa la afirmación, es decir, una afirmación negativa, el tag questions lo cambiamos a algo positivo. Entonces, she didn't do that. Ella no hizo eso, ¿cierto? Did she? Porque tenemos el auxiliar did. Y entonces la respuesta podría ser yes, she did o no, she didn't, ¿cierto? Entonces, para resumir, existen distintas formas de hacer preguntas, existen distintas formas para hacer una pregunta y generalmente estas preguntas, las que son preguntas generales, sí o no, o las tag questions, requieren de un verbo auxiliar, sobre todo cuando estamos haciendo afirmaciones o negaciones, ¿cierto? Y existen 5 tipos de preguntas específicas, pues una más, recuerden el how, que nos ayuda a solicitar más información, que sea preguntas no solo sí o no, ¿cierto? Entonces tenemos when, what, where, why, who, ¿cierto? Cuándo, cómo, o sea, cuándo, qué, quién, cuántos y por qué, ¿cierto? Y siempre recordar usar los auxiliares, que esto se los he repetido a lo largo de todo el video. Como por ejemplo, do you plan to go to the beach? ¿Planeas ir a la playa? Yes, I do, ¿cierto? No, yes, I am, porque el am es otro auxiliar.
Y después, ¿is she sick? La respuesta, yes, she is. Entonces, con esto cerramos el video sobre preguntas y respuestas. Espero que les haya quedado claro. Yo sé que existen muchas, muchas formas de hacer una pregunta, pero hay que distinguir entre si es una pregunta de preferencia o una pregunta que requiere una respuesta cerrada de sí o no, o si es una pregunta abierta que requiere un por qué, un cuándo, un quién, un qué, un cómo, ¿cierto? Y un dónde. Eso. Bye bye, my friends. See you.